¿Qué viene? Pues estamos unos días de que comience el ciclo escolar, arranca este lunes 28 de agosto. Lo veíamos, hay 10 entidades que no están distribuyendo estos materiales, estos libros de texto gratuitos. ¿Qué viene para las entidades donde sí? ¿Y qué viene para los padres de familia, para los maestros, para los niños, en donde no llegarán estos libros? Francisco Landero, qué gusto. Francisco, presidente del Consejo de Suma por la Educación. ¿Cómo te va? Gracias, Manuel. Gracias, muy contento de estar aquí esta noche. Gracias, muchas gracias. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido maestro Quintanilla. Maestro, ¿cómo le va? Gracias, señores, por estar acá. Un honor. Gracias a los tres. A ver, empecemos, maestro, si te parece, por el fondo de estos libros, porque hay errores de forma, hay errores de fondo, pero los de fondo quizás sean los que más daño pueden generar a los niños que van a regresar a clases el próximo lunes. Yo empiezo con un vicio que me provoca el arte. Siempre que agarro un libro, intento ver cuál es el tono del libro. El tono es el grado de respuesta que ese libro te da para poder entender una narración. Y ahí entiendes si lo que estás leyendo tiene que ver con literatura, tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con enseñanza. El tono se traduce en la forma en que lo escribes, en la forma en que manejas los contenidos, en la forma en que te preocupas porque alguien entienda. ¿Qué le sucede a estos tan comentados libros? Que el proceso de conocimiento que proponen no es un proceso dirigido al aprendizaje, ni es conducido a la enseñanza. Los elementos que manejan son elementos muy inmediatos. No hay un proceso donde el niño necesite el proceso de profundizar, de lograr entender. ¿Por qué? Porque están hechos, no están hechos para enseñar. Están hechos para que se les graben ideas que no tienen la más mínima posibilidad de ser entendidas por un niño chico. Ahora, antes de que hablen mucho de los libros o los maestros, porque son muy brillantes, yo quiero decir en lo que a mí me llama mucho la atención. Estamos ante la semana más importante que este país tiene. Emocionalmente, la primera semana de clases es un prodigio, maestro. Las familias se unen, hay esfuerzo porque un niño tenga sus cosas, los niños se ponen nerviosos, los padres tienen otro tipo de narraciones, se plantean posibilidades de esperanza para una familia, lo que significa que un hijo te deje en la mañana y se meta a estudiar, que de repente todo lo que es el sentido emocional de lo que significa la palabra educación se juega en una semana y nadie habla sobre las emociones de los niños, sobre las emociones de un país. Todo está manejado como un trámite burocrático y todo está manejado con un verbo que es muy feo, que politizar, que quiere decir quitarle su significado a las cosas para hacerlo feo en su entendimiento. ¿Sí? Y nadie habla de la semana más importante, que es la primera semana de clases, donde un niño va a tratar de entender para qué sirve vivir. Y los padres, con esa complicidad, depositan a un hijo ahí. Ahora, no solamente me preocupan la falta de tono de los libros, que ahorita, si quieren, yo profundizo sobre el tono, porque para mí es importantísimo, sino que nadie habla que estamos ante recintos que están descuidados, que llegan los niños a las escuelas y los estamos acostumbrando a lo descuidado, a lo feo. No les damos recintos absolutamente impecables en el tiempo que llegaron. Porque ese tendría que ser el centro de la conversación. Los niños, no, maestro, no la grilla, no la política. Los niños, con sus emociones, con sus sensaciones, con sus sentimientos, darles una aspiración, que no tengan vocación por lo feo, que no tengan vocación porque alguien de repente en este país, nunca antes se había hablado tanto de dinero, maestro. Diario se habla de cantidades de dinero y yo lo que quiero es que no se hable de dinero, sino que se hable de que ese dinero que es de nuestros impuestos se transforme en inversiones para hacer mejores generaciones y de niños. Nadie habla de esa semana importantísima emocionalmente. Francisco, los niños que tenían que estar en totalmente de acuerdo. El sentido de la educación, el centro y fin, son los niños, niñas y adolescentes de este país, los estudiantes. Y efectivamente, como dice el maestro, no se está atendiendo eso. ¿De qué se está hablando?
de costos, de libros de texto, de que si los jueces aprobaron o no llevarlos a las escuelas. Y efectivamente se está perdiendo la esencia del regreso a clases. Recordemos, ¿no? Y recordemos a todos los televidentes cómo era ese regreso a clases. Yo me acuerdo, eran semanas antes, te entregaban tus libros y entonces los veías, te gustaba olerlos, revisarlos y luego las mamás te ayudaban a forrarlos y era un proceso de preparación. Ahora tenemos dos fenómenos, incertidumbre y tensión en la educación. Y siendo la educación clave para el desarrollo de un país y del presente y futuro, que son nuestros niños y jóvenes, pues hay una incertidumbre y lamentablemente una crisis educativa. Porque tristemente parecen los niños rehenes de esos intereses políticos, rehenes de esos prejuicios o de esa ideología que se les busca imponer, prejuicios de algunos pocos que se les buscan imponer a millones. Gabriel. Cierto, el lunes inauguramos, como dicen aquí los maestros, este inicio de una, digamos, generación de niños diezmada ya. Tenemos la misma matrícula que en el 2012. Sí. Por efectos de la pandemia se redujo, pero notablemente. Cosa que no tomaron en cuenta las autoridades educativas, a ver el impacto desde todos los puntos de vista psicológico, social, etcétera, de acompañar una generación que ya viene, digamos, en desventaja. No se tomó en cuenta ningún factor de ese tipo. Al contrario, la elaboración de los famosos libros de texto se hizo como en secreto, ¿no? Se hizo como escondidas, ¿no? Algo como conspiratorio. A ver, vamos a sacarlos, pero que nadie se entere. No sé si desde el primer momento decían que hubieran abierto el proceso a la sociedad, ese proyecto no hubiera madurado, ¿no? Y no hubieran además condenado los libros y su elaboración a 5 años, aunque ya están levantando ese impedimento, ¿no? Entonces, estamos hacia la salida de este tramo del túnel en que se van a asomar 38 millones de niños a esta nueva escuela mexicana. Y a mí cuando me hablan de cosas nuevas, en general siento ese peso de ese complejo adánico de que toda la gente quiere descubrir el mundo, todo es nuevo, todo es distinto, y ahora sí viene un gran cambio, ¿no? Y le eché un ojo a los libros de texto originales, y la verdad que estaban muy bien hechos, ¿eh? Muy bien ilustrados, muy bien dispuestos, muy agradables a la vista, y estos otros son como, lo dijo el maestro Sarmiento muy apropiadamente, son como pegotes, ¿no? Son como viñetas. Fascículos. Así, son como viñetas que están pegadas unas a otras y que no tiene continuidad. Y a propósito de continuidad, por lo que ya dijo muy bien el maestro Quintanilla, pues, la educación que les están ofreciendo en esta nueva etapa, a los niños los va a dejar muy mal preparados para lo que viene de la educación superior. No hay ningún elemento de corte que los vayan acostumbrando al pensamiento abstracto. No, todo es inmediato. Todo es inmediato. Y en esta inmediatez, que en el centro es la comunidad, pues además están preparando futuros ciudadanos, no cosmopolitas, no para la globalización que quieras o no ya está impuesta, ¿no? Sino para la comunidad. Es decir, mirarse el ombligo de manera provinciana cuando el mundo ya es otro. Es dar muchos pasos hacia atrás. Además de los errores que aquí mencionaron, hay un error grave, básico de visión, que es el error conceptual de para qué los estamos educando, no ni siquiera. Y además no sabemos eso, porque además la información está oculta, está, digamos, guardada en un cajón, reservada 5 años, no sabemos cómo elaboraron estos libros, quiénes elaboraron estos libros. Parece que lo hizo una confradía, quiénes participaron. Pero yo quiero decirle algo sobre esto. Cuando un personaje, defendiendo sus libros, dice, voy a defenderlo con mi vida, si no tiene más que su vida para defenderlo, estamos ante un problema académico. Porque no tiene la razón. Punto. Porque estamos ante un problema que digo, óigame, su vida no, a mí no me parece interesante. Hay 38 millones o 30 millones de niños. 34, para ser exacto. Pero déjeme decirle algo que me llama poderosísimamente la atención. Hubo 2 artistas que fueron censurados por la misma obra, maestro. Hace muchos años. Martín Luis Guzmán, por La sombra del caudillo, y Julio Bracho, por dirigir La sombra del caudillo. Ellos no defendieron con su vida, sino la vida que llevaron los hizo defender las cosas. ¿Por qué menciono a Martín Luis Guzmán? Fue el primer director de los libros de texto. Encargado por Jaime Torres Bodet. El hombre que escribió
Sí, las grandes obras del México que cambiaba del revolucionario a la burocracia interminable de los pasillos oficinescos, pues, ¿no? Esa grandeza de señor Martín Luis Guzmán, un hombre verdaderamente con literatura fundamental, sí, fundacional, porque era un hombre admirado por Carlos Fuentes y todo esto, fue el encargado de los libros, junto con Torres Bodet. Había grandes nombres que preciaban las letras, porque una letra bien escrita, una idea bien escrita, provoca que alguien tenga fascinación por hablar mejor. Sí. Y ahí entra el gran espíritu. Por pensar, Eso, por pensar. Permíteme en eso Perdón por el profundizar, comentario. pero en los libros de texto desaparecen, no existen Vasconcelos, Bodet, no está ni siquiera nuestro único premio Nobel de literatura, Octavio Paz. La parte donde debería ir está sustituida por un tal maestro Abreu, promotor del gobierno, que es un artista, no lo demerito, pero pues no está al nivel de Octavio Paz. Y hay los libros, sí sabemos por quién están escritos. Son un tutti frutti. De cada libro tiene 30, 40 autores y son artistas de barrio, son promotores del gobierno, son gente cercana a la 4T, y esos fueron amigos que fueron invitados a hacer estos fascículos individualmente. Y no trabajaron en equipo, no hay un sistema, como se decía, no hay una pedagogía integral. Y entonces podemos estar hablando de la conformación de las rocas para pasar a un poema totonaca, luego hablar de sexualidad y luego de las montañas. O sea, no hay un hilo académico. No hay un hilo académico. Si uno quiere, por ejemplo, yo quiero aprender a sumar y a restar y después geometría o la siguiente tema de matemáticas, no encuentro eso. Tengo que hojear el libro para aquí, para allá, y luego, ya cuando encuentro en la siguiente hoja de matemáticas 30 o 40 páginas después, veo y tienen definiciones erróneas, problemas que no tienen solución, y la ciencia es demeritada. Inclusive parece que erraron en la ciencia, en las soluciones científicas, para denostarla y ver que no es útil. Entonces es un gran problema pedagógico, de coordinación, no se hicieron bajo planes y programas, entonces no hay una visión educativa, no hay qué tipo de ciudadano mexicano queremos, no hay objetivos. Y por supuesto tampoco hay evaluación. Y así no pueden salir bien las cosas. No, sí, lo que más a mí me llama la atención es en general, desprecio por el conocimiento científico, ¿no? Ese afán por quererlo igualar, digamos, jerárquicamente con el conocimiento tradicional. Yo no tengo nada en contra de las tradiciones y el conocimiento tradicional, pero son dos cosas absolutamente distintas. Y precisamente educar significa enfilar hacia el conocimiento sistemático, objetivo, abstracto, que es el conocimiento científico. Porque esa es la única forma de que pueda llegar el niño eventualmente a identificarse con las verdades que lo van a ser un científico, alguien útil para la sociedad, desde en términos tecnológicos, científicos o lo que sea. Y eso de decir, no, con que aprenda de tradiciones, con que se quede a nivel de la comunidad y no se asome al mundo de la ciencia ni por asomo, pues eso de comparar el neoliberalismo como el gran enemigo, ¿no? Hablar de decolonización, es decir, esta epistemología del sur, que hay que elaborar una filosofía que es nuestra, como si la filosofía no fuera una cuestión universal. De oprimidos, de opresores. Una gran ignorancia, por decirlo menos. Déjate tú de el complejo dogmático ideológico que sí está detrás de los textos, pero refleja una gran ignorancia de todo este tutti frutti, como le llamamos este maestro, de los que le elaboraron. Es decir, no lo puedo entender. No. Rechazo al conocimiento. No. Y se les va la vida en esta, parece. Literal, maestro. El maestro hablaba de aquellos libros de texto que fueron verdaderamente, para nosotros era muy emocionante recibirlos. ¿Qué es lo importante de un libro de texto? Que el libro te reciba de manera hospitalaria. Y entonces, ¿cómo lo redactas? ¿Cómo lo ilustras? Da un concepto de manejo de visualización, que es el entrenamiento de la concentración humana, con el manejo de la abstracción, que es el lenguaje de los seres humanos. Pero antes, maestro, también se cuidaba y se protegía mucho a una palabra sacra,
con la cual nosotros crecimos, que fue la palabra maestro. Sí, es cierto. Y a mí me preocupa terriblemente, independientemente de estos libros, que yo no les llamo libros porque no tienen tono de enseñanza, maestro. No hay un tono. O sea, esto no está hecho para aprender. Está hecho para que te memorices ideas que no entiendes. Están llegando escuelas descuidadas con baños totalmente... Y a veces inexistentes. Sin agua algo potable, terrible, sí. con cosas de inseguridad espantosas, maestro. Y no le hemos dado a los maestros con los cuales crecimos nosotros tres el valor necesario en esta primera semana, que de verdad yo la considero la más importante del año, porque los niños no duermen, porque saben que van a ir a la escuela, porque no hay nada más bello que ver la reunión familiar y explicarle lo que va a pasar. Ahí el mundo familiar se está fragmentando para que entre la sociedad. En Grecia los maestros eran los esclavos griegos, en Roma. Como en Roma eran burros, a los esclavos griegos los ponían de maestros. ¿Sí? El esclavo era el maestro. Entonces era y aquí hay un maltrato al maestro. Y aquí hay una especie como de si el maestro fuera alguien solamente que enseña. No, el maestro educa. Claro. Y son valores, entendimiento, comportamiento, actitud, lenguaje y seguridad del niño. Y el maestro es ejemplo. O sea, nosotros aprendimos, y los maestros que recordamos con más cariño fueron porque tuvieron un trato relacional, porque nos ayudaron a resolver un problema, porque tal vez eran buenos oradores y sobre todo eran amables y creaban una relación de confianza. Y uno los admiraba y los creía. Y ese maestro, primero se le está dejando una carga enorme, porque al no haber una pedagogía, un orden, los materiales educativos, se le deja al maestro la total responsabilidad para él llevar el proceso educativo, y el Estado impone una idea y el maestro tiene que asumir todos los costos y riesgos. Entonces, también el maestro es víctima de este proceso, uno. La otra víctima, por supuesto, es el niño, y la otra víctima, los padres y la comunidad educativa. Y entonces, ante ese problema, remarco, llegamos a un regreso a clases en crisis educativa, Sí. con tensión, con incertidumbre y con un pleito mediático de imposición de una ideología. Complicado, muy complicado. Pues que haya suerte para las niñas y que haya suerte para los maestros, que haya suerte para los niños, para los padres de familia. Ojalá, como dices, maestro Quintanilla, es la semana más importante del año. Ojalá que sea un gran lunes. Es una semana trascendental. Y pese a todo. Ver niños caminando a la escuela a mí me emociona muchísimo. Gracias, maestro, por estar acá. Muchas gracias. Gracias a usted. Gabriel, Francisco, muchas Manuel. gracias. Gracias.